Hablaba desde el principio del programa sobre las restricciones a organizaciones no gubernamentales y asociaciones religiosas a estaciones migratorias. Le preguntaron sobre esto hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que no había nada que esconder y que el director del Instituto Nacional de Migración lo estaba escuchando y que él no estaba de acuerdo con la limitación de ingresos. Sin embargo, algunas organizaciones han dicho, pues en días recientes a nosotros nos han impedido el ingreso. ¿Qué es lo que está pasando en las estaciones migratorias? Se lo pregunto a Enrique Vidal, coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Chiapas. Enrique, gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pascal. ¿Han tenido ustedes algún tipo de restricción en días, semanas recientes a las estaciones migratorias? Sí, así es. Pues bueno, solamente para poner como contexto, la entrada a las estaciones migratorias la realizamos como organizaciones de derechos humanos desde hace muchos años, precisamente porque las reconocemos como estancias de privación de libertad, de detención de personas o inclusive los propios migrantes le llaman cárceles migratorias. Uh-huh. Y históricamente y sistemáticamente se cometen graves violaciones a derechos humanos que hemos ido documentando y denunciando a partir de nuestra labor de ingreso y de monitoreo, ajá, de entrevistas que tenemos con las personas. Que si no estuvieran ustedes, quiero interpretar lo que me estás diciendo, pues sería pues mucho más fácil cometer este tipo de violaciones a los derechos humanos. Se convierten, sin la presencia de organizaciones civiles, estos lugares se convierten en una garantía de impunidad y de obscuridad total a prácticas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, uh-huh, deportaciones arbitrarias de personas que necesitan refugio, uh-huh, de tortura, de abuso sexual, de detención de niños, niñas y adolescentes, que son el tipo de casos que estamos llevando al interior de estas estaciones migratorias sistemáticamente. O sea, esto con la presencia de ustedes, es decir, ustedes han podido documentar, atestiguar estas cosas. Y ahora sin recientemente, la presencia de ustedes, pues qué miedo, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Las personas se quedan sin el derecho a recibir información, uh-huh, asesoría jurídica, representación legal, uh-huh, acompañamiento psicológico, y la interlocución que tenemos como organizaciones civiles con otras instancias del gobierno, como puede ser la Comisión Mexicana de Refugiados y los organismos internacionales que también entran en la estación migratoria de aquí de Tapachula, que es la más grande de México y de América Latina. ¿Cuántas personas hay, digamos, aproximadamente? Tiene una capacidad oficial para 960 personas, sí, pero durante todo el 2019 llegamos a constatar un hacinamiento de hasta cerca de 3,000 personas al interior. Caray. Entonces, imagínate, están en celdas en las que tienen que dormir en planchas de cemento, no les alcanzan los alimentos, uh-huh, las colchonetas, les sirven alimentos echados a perder, a veces se quedan sin agua a otras estaciones migratorias en otras partes de Chiapas. Sí. Y es la antesala para una deportación. Y si no hay entrevistas para garantizar que la persona no necesite refugio, entonces estamos devolviendo a sus países de origen a personas que su vida corre peligro. Y eso es muy grave e incumple con los estándares internacionales. Entonces, sí, es muy grave que en fechas recientes nos están limitando el acceso a realizar nuestro monitoreo. Cuéntame un poco eso. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo empezaron ustedes a observar esto? Bueno, nosotras como organizaciones tenemos que tramitar un permiso que es anual y cada año se renueva. Ahora, a partir de esta última caravana del 14-15 de enero, las personas que realizamos monitoreo en otras instalaciones migratorias nos empezaron a informar que empezaban a tener bloqueos para el ingreso. ¿Y qué les decían? decían? El caso del Fray Matías, que estaban en un momento de contingencia, una contingencia que nunca han explicado de qué se trate, sí, ni siquiera podemos valorar si si efectivamente tienen razón, si están en hacinamiento y cuáles son las condiciones en las que están las personas como para entender a qué se refiere la autoridad con un hacinamiento. Ahora bien,
Esto es todavía más delicado en el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en que el Instituto Nacional de Migración nos negó definitivamente el acceso para todo el 2020. Así se los comunicaron. Sí, porque somos la organización que está entrando a la estación migratoria desde su creación en el 2006. Sí. Y sistemáticamente todos los años realizamos una labor muy puntual martes y jueves en esta estación migratoria. ¿Quién se los comunicó, Enrique? Viene directamente de un oficio fechado, que nos notificaron el 13 de enero de la Dirección de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración. Bueno. Y esto se suma al comunicado de ayer, en el que es generalizado el bloqueo para todas las organizaciones en todas las instalaciones migratorias. O sea, la anterior era específicamente para ustedes y el de ayer para todos. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? La nuestra es una negativa tal cual y estamos ya interponiendo las acciones legales correspondientes ante el Tribunal Federal Administrativo y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, esto que sucede el día de ayer no es una resolución como tal a partir de un procedimiento de solicitud de acceso, sino que es una acción unilateral generalizada para toda la población migrante que está detenida en el país, que está privada de libertad en el país, y para todas las organizaciones civiles y religiosas en este país que realizamos monitoreo. Que no somos tantas, pero lo que hacemos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona. Claro. Porque garantizamos la no devolución de las personas. Y ahí viene una nueva caravana, Enrique, del Salvador. Pues sí, estamos todavía a la expectativa de lo que nos informen desde El Salvador. Generalmente desde El Salvador no son caravanas tan grandes como se convocan, como las que vienen de Honduras, pero pues claro, en un contexto de detenciones masivas como las que están ocurriendo en los últimos días en México, es muy preocupante que el Instituto Nacional de Migración, de manera unilateral, sin ni siquiera tener el consentimiento de la Secretaría de Gobernación, esté tomando este tipo de medidas que son antidemocráticas, que atentan contra el Estado de Derecho en México, porque implica una negación y una suspensión de derechos de facto y sin una motivación y fundamentación. Me imagino que ustedes estarán poniendo a prueba lo que se dijo hoy en la mañanera, de que esto no está permitido. Pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos que entonces esto nos ratifica que el Instituto Nacional de Migración está a cargo de personas que no tienen reparo en violentar la propia legislación mexicana para defender sus propios intereses y la impunidad y la corrupción que persiste dentro del Instituto Nacional de Migración y sobre todo dentro de las estaciones migratorias, en donde los agentes migratorios tienen mucho poder sobre las personas porque están detenidas a punto de ser reportadas. Y eso es un caldo de cultivo para la extorsión y para los abusos y violaciones a derechos humanos. Pues, Enrique, estaremos pendientes, si tú nos permites, y en contacto contigo para ver cómo evoluciona esta situación. Claro que sí, estamos, la verdad, muy preocupados. Agradecemos mucho la cobertura de tu espacio y de otros medios de comunicación y esperemos que el gobierno federal reconsidere este tipo de medidas que atentan gravemente contra los derechos humanos y que contradice enormemente su propia política y su propio discurso, y que no, pues podemos sospechar que este tipo de acciones obedecen a intereses de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump, que está en campaña y que tiene una campaña abiertamente racista, xenófoba, supremacista, y pues es muy delicado el consentir este tipo de presiones desde el exterior y que eso determine nuestra política interna en México, ¿no? Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Enrique Vidales, coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Chiapas.